Y como habíamos adelantado, está Marcos Otegui, senador del Frente Amplio, para que nos dé su punto de vista con relación a todo lo que se ha discutido hasta ahora y esta instancia en la que se llega, que hoy tendrá un capítulo especial en Senado aprobando precisamente esta reforma de la Caja Militar. Buen día, Otegui, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Tema relevante. Los temas de seguridad social son temas centrales para cualquier país. Claramente el Uruguay probablemente en los próximos años tenga que discutir integralmente el tema de la seguridad social. Un componente estructural del déficit fiscal del Uruguay son las transferencias a la seguridad social. En el año 95 se empezó a revisar el sistema, primero el sistema general, después vinieron el conjunto del resto de los subsistemas, caja bancaria, caja notarial, caja policial, y la única que estaba sin ser revisada y sin ser reformada era la caja militar. En el año 2010, las transferencias al Servicio de Pensiones y Retiros Militares del Estado estuvo en el entorno de los 200 millones de dólares, en el 2017 580 prácticamente, y en el 2020 vamos a llegar a 700 millones de dólares. Es mucho dinero, mucho dinero. Por lo tanto, esta reforma es una reforma central, era uno de los compromisos programáticos que el Frente Amplio tenía para este quinquenio, y en el día de hoy vamos a estar aprobando la misma en el Senado de la República. Bueno, denos algunos detalles, ¿verdad?, de esta reforma, porque, por ejemplo, funcionarios con más de 15 años de trayectoria no van a estar incluidos, por ejemplo, ¿verdad? A ver si nos puede explicar un poco las diferencias sustanciales de esta reforma. Bueno, el régimen militar era un régimen a todas luces muy diferente al resto de los sistemas previsionales que tenía el país. Era muy distinto en la cantidad de años de trabajo que se requerían para jubilarse, en las edades que se requerían para jubilarse, en los montos y en la tasa de reemplazo con la cual un militar se retiraba, llegando en algunos casos a jubilarse con el 180% de sus ingresos. A edades muy tempranas, en estos últimos 40 años, la expectativa de vida de la sociedad en general ha aumentado sustancialmente. En la década del 90 más o menos estaba en el entorno de los 70, hoy estamos en más de 77 años promedio de expectativa de vida. Por lo tanto, este sistema va, primero, hay una transición, no se hace de un día para el otro, en ese sentido es probablemente la más benévola de todas las reformas. Los que tienen más de 15 años no ingresan, se jubilan por el viejo sistema, los que tienen menos de 10 ingresan directamente al nuevo sistema, y los que van de 10 a 15 en un proceso de transición. ¿Qué hace la reforma? Por ejemplo, en lo que es retiro voluntario, alinea el sistema a lo que es el régimen general. Hoy en el BPS, en cantidad de años. 60 años y 30 de trabajo, que es lo que es el régimen general. En lo que es retiro voluntario, el sistema militar va a ir, en definitiva, a lo que es el régimen general del Uruguay en materia de previsión social. Hoy, por ejemplo, un militar se puede jubilar con 38 años y 10 de servicio. Y en el Banco de Prevención, en el sistema general, se necesitan 60 años de edad y 30 de servicio. En el retiro voluntario hay también un sistema de alinear el sistema militar al régimen general con las particularidades del régimen militar. Eso quiere decir que... Y el tope también. Y el tope. Las particularidades del régimen militar es, en definitiva, las tareas propias de su profesión. Por lo tanto, para algunas funciones es impensable que una persona pueda permanecer hasta los 60 años. Por lo tanto, se va en franjas que van desde los 45 hasta los 66 años. La cantidad de trabajo se sube de esos 10, que era el mínimo, a 22 para lo que son tropa y 25 para lo que son oficiales, tratando de alinear el sistema a las condiciones generales. A lo largo de todo este proceso de discusión, de forma reiterada apareció el término inconstitucional, y que así algunos actores políticos incluso lo iban a denunciar. ¿Qué certezas tienen de que no aparezca una denuncia de esas características? No, a ver, yo creo que no tiene ningún fundamento. Acá se han... Pero lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. Sobre todo se discutió mucho con el tema del impuesto que fue rechazado en el Parlamento. Una cosa muy negativa, porque esta reforma va a tener un impacto fiscal, va a empezar a tener un impacto fiscal relevante a partir del 2040 en el Uruguay. Sí. A partir del 2040. De acá al 2040,
los números van a seguir más o menos iguales, a partir del año 2029 va a empezar una cadencia y a partir del 2040 va a empezar a tener un impacto fiscal relevante esta reforma. Por lo tanto, el impuesto iba para tratar de resolver la situación actual. Ahí se discutió mucho el tema de la constitucionalidad, pero el impuesto fue rechazado. Con respecto a la reforma, es potestad de un Estado reformar y revisar su sistema de previsión social. Es probablemente de las políticas públicas más relevantes de cualquier Estado. Un Estado no puede estar atado de manos a la hora de repensar integralmente su sistema de previsión social. Por lo tanto, no hay antecedentes a nivel de la Suprema Corte de Justicia de que se haya decretado inconstitucionalidad frente a ninguna de las reformas que ya se hicieron en el Uruguay. O sea, en el Uruguay ya se hicieron muchas reformas, todo el resto de las cajas han sido reformadas, inclusive algunas de ellas con impuestos específicos para los colectivos, como en el caso de la caja bancaria. No solo se reformó el sistema previsional bancario, sino que se colocó un impuesto a los bancarios para financiar ese déficit que tenía la caja. O sea, yo creo que no hay problemas de inconstitucionalidad y acá hay un tema de justicia, sin duda, de justicia y de equilibrio. El sistema militar tiene sus particularidades que hay que comprenderlo y hay que, en definitiva, dar cuenta del mismo en la reforma que se está aprobando, pero se tiene que alinear al resto del sistema previsional. Con el respecto, bueno, la reforma del sistema de seguridad social ya lo vienen advirtiendo incluso, bueno, desde el ministro Astori, también Murro se ha referido a esto, la importancia de que el próximo gobierno, sea del partido que sea, en ese sentido plantee un fuerte debate, ¿no?, de lo que es la reforma en sí a todo nivel. Más allá de eso, quería hacer una aclaración porque lo dejé ahí un poco colgado, el tema de los topes, porque no se va a disminuir, como en un momento se pensó también y se habló quizás en el proyecto original de que iba a haber una disminución en el tope, ¿no? Se mantiene. Sí, a ver, la tasa de reemplazo ahora del sistema militar, que hoy es no solo el 100%, porque un militar se jubila con el último sueldo anterior a la jubilación, pero como a su vez se jubila con un grado superior y tienen una serie de comparativas que le llaman, se podía terminar jubilando con el 180% de su sueldo actual. Cualquiera de nosotros que aportamos al sistema, al BPS, se toma en cuenta en los últimos 10 años o los mejores 20. Ahora se va a tomar, en el caso militar, los últimos 60 meses y se va a establecer como tasa de reemplazo el 85%. En el Banco de Previsión Social es el 82,5%. Es un poco mejor, pero se baja sustancialmente la tasa de reemplazo para el régimen militar. Con respecto de los topes, el tope se coloca en 111.000 pesos. El régimen, el proyecto original hablaba de 101, eso hay que actualizarlo porque este es un proyecto del año pasado, con el índice medio de salarios, que es como reajustan las jubilaciones. 110.000 mensuales. 110.000 mensuales. Pero no se baja a 85.000 como en un momento se había... ¿Qué es la policial? ¿No? En un momento se manejó esa alternativa, se coloca en 110. Y esto, bueno, a partir de que la reforma empiece a aplicarse a través de los años, se va a empezar a alinear con el régimen general. Senador, se ha hablado mucho de que con esta reforma no se iba a un cambio sustancial de las fuerzas, ¿verdad? De hecho, se reclamó por parte de otros legisladores, hasta en su momento Mujica fue uno de los que acompañaba esta iniciativa, de que debía haber una reforma orgánica de las fuerzas. Sí. Tenemos después algunos mensajes de otros senadores de otros partidos para compartir. ¿Qué opina al respecto? A ver, la reforma de la fuerza es necesaria. La ley orgánica la estaba analizando el Poder Ejecutivo y ahora viene al Parlamento y la vamos a discutir. ¿Que hay una correlación directa entre la estructura de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el sistema previsional? Yo no creo que sea tan así. Que uno no pueda discutir, rever un sistema previsional sin rever la estructura organizacional de un colectivo, es complejo. Nosotros cuando discutimos la reforma del sistema previsional bancario no discutimos el diseño organizacional del funcionamiento del sistema financiero en el Uruguay. Uno no puede prever, no podía prever cuando se discutió esa reforma lo que va a pasar en materia de la aplicación de la tecnología a los procesos productivos y cómo eso va a afectar las relaciones laborales, la cantidad de empleo, la relación activo-pasivo. Que son discusiones que están relacionadas, sí, pero que uno no pueda discutir la reforma de un sistema previsional sin discutir la realidad o el rediseño organizacional, en este caso de las Fuerzas Armadas, yo no lo creo, porque no aplica para la discusión de ninguna del resto de los sistemas previsionales que discutió el Uruguay. Hablemos de plata. Usted habló de que se transfieren 500 millones. Más de 500 millones. Más de 500 millones en el año. Sí.
¿qué tanto se va a modificar esa cifra aplicando esta reforma? En el corto plazo nada. Nada. Por eso era el impuesto, ¿no? Rentas Generales transfiere Sí. recursos de todos los uruguayos para financiar todo el sistema el previsional, sistema, todo. todo. Ahora, hay un dato que es muy relevante tener en cuenta. Las transferencias al sistema general, común del Banco de Previsión Social, equivale a unos 50.000 pesos por pasivo al año. La caja policial, estamos hablando de unos 120.000 pesos por pasivo al año. El sistema militar son 250.000 pesos por pasivo al año. Hay una cuestión de inequidad muy fuerte en esto, muy fuerte. Pero la reforma se hace por un tema financiero. Sí, de justicia. Bueno, Sí, de justicia, pero sí, sí. El sistema tiende a colapsar si no se hace algo. Sí. El sistema de la pasividad en general. A mediano plazo, entonces, ¿habrá un flujo menor de dinero que se vuelca de rentas generales? Va a haber un flujo menor. La ley orgánica militar probablemente también dé cierta racionalidad a la estructura de las Fuerzas Armadas y cómo va a estar compuesto los futuros retirados. A primera vista hay un desequilibrio importante entre la cantidad de oficiales y la cantidad de tropa en las Fuerzas Armadas. Las noticias que tenemos que esta ley orgánica que va a ingresar al Parlamento corrige esa relación entre cantidad de afiliados, oficiales y cantidad de tropa. Eso también va a tener un impacto positivo en el mediano y largo plazo en el sistema. En el corto plazo no tiene un impacto. Ahora, no hay reforma previsional que tenga impactos en el corto plazo, porque no se pueden concebir de esa manera. Por ejemplo, los países desarrollados que se anticiparon a esta transición demográfica que nosotros ya estamos viviendo, que es una expectativa muy importante de la vida de las personas, pero aparte una vida mucho más plena. No es que uno llegue a más edad, sino que llega a más edad Bien. con sus capacidades en muy buenas condiciones. Hay un modelo que generalmente se estudia en Europa, que es el modelo sueco. Los suecos, cuando pensaron su reforma previsional, la pensaron a 20 años. A 20 años. Y hoy están en la etapa final de esos 20 años que ellos diseñaron la reforma de su sistema previsional. Y con un gran consenso político. Gran consenso político. La votaron todos los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos fueron parte de ese proceso de diseño de la reforma previsional del sistema sueco. Yo creo que hay que pensar algo muy similar en el Uruguay. En el Uruguay tenemos que ir en los próximos años a un gran acuerdo nacional con participación de empresarios, de trabajadores y de todo el sistema político para pensar un rediseño del sistema en un horizonte temporal que vaya de aquí a 15, 20 años, porque también es cierto, no se pueden afectar a las personas que están por jubilarse, Claro. ¿no? Entonces esto hay que pensarlo, y creo que hay que pensarlo en términos de visión país. Claro. Tenemos mensajes de los televidentes opinando también sobre esta noticia, pero además también de algún legislador. Marga dice, buen día, soy retirada militar. ¿Se va a tocar el aguinaldo? Pregunta. Pedro, el personal subalterno, si no tiene 20 años de servicio, no se puede retirar. Y no hay privilegios. Un militar no cobra horas extras. Nocturnidad, no tenés derecho a licencia si el servicio requiere que te quedes. ¿Cómo paso para levantar la basura? ¿Cómo pasó cuando para levantar la basura en Navidad? No tenemos los mismos derechos que cualquier empleado público, dice por aquí. Sí, a ver, yo creo que algunas de las cosas que se plantean con respecto a la situación laboral de los militares, sobre todo el personal subalterno, hay mucha razonabilidad. Ahora, sería perverso pensar de que problemas que hay en la actividad militar se resuelven teniendo un sistema previsional de privilegio, porque no existe eso en el mundo. Si se quiere plantear de que acá, por ejemplo, la tropa fundamentalmente, debe ir a tener remuneraciones más adecuadas a su función y a la responsabilidad que tienen, yo lo comparto. Fue lo que pasó con la policía. La policía tenía sueldos muy sumergidos y en los últimos 13 años ha habido una jerarquización de la función policial que ha ido acompañada con las mejoras salariales. Creo que en el régimen militar va a haber que incorporar esto y en buena medida ya esta rendición de cuentas da una señal en tal sentido, ¿no? El personal subalterno de las Fuerzas Armadas va a tener un ajuste salarial por encima del resto de los funcionarios públicos, porque yo creo que el Estado es consciente de esto,
pero esto no se resuelve teniendo un sistema previsional totalmente anacrónico. Tenemos también repercusiones de índole política, como por ejemplo este mensaje que dejó en redes sociales el senador del Partido Nacional, Eduardo Delgado, que dijo en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado tratando la reforma de la Caja Militar: el Partido Nacional no comparte esta reforma y prefiere que antes se trate la reforma de la Ley Orgánica Militar. Sí, o sea, De todos modos ya tienen los votos, ¿no? Con los del Frente Amplio alcanza. Es bastante es paradójico que algunos dirigentes importantes del Partido Nacional y de la oposición en general estén señalando que el tema de la previsión social es un tema que el Uruguay tiene que abordar integralmente. Inclusive algún dirigente importante del Partido Nacional ya está planteando como propuesta aumentar la edad de jubilación, que es una de las cosas que se viene debatiendo, y no se quiera votar esta reforma. Es muy contradictorio. Si somos conscientes que tenemos un problema, que este es un problema central para el diseño de las políticas públicas en el Uruguay, que nos está llevando 580 millones de dólares al año ahora y nos va a llevar a partir del 2020 700 millones de dólares al año, que no se quiera discutir esta reforma. Le leo un poco la opinión, por ejemplo, de Javier García, el senador del Partido Nacional. Opinó que las modificaciones están basadas en prejuicios y que en vez de modificar castiga. En declaraciones que realizó a Radio Montecarlo, el senador Javier García reconoció que es necesaria una reforma, pero que a esta no la va a acompañar. Es una reforma que no tuvo la amplitud de consultar lo que hubiésemos querido, dijo el legislador, y criticó que el gobierno plantee discusiones para reformar la seguridad social y haya actuado a sola firma. Reitero, para García, dijo, es una reforma basada en preceptos ideológicos y políticos. El gobierno no la hace desde el conocimiento de la institución más postergada, pero a la que más se recurre en la vida democrática del país. Y bueno, también se refirió a los salarios que perciben los soldados, que son los más bajos de la administración y que con la reforma también tendrán una jubilación pobre. Es un castigo y no una reforma, aseguraba entonces a Radio Montecarlo Javier García, el senador. ¿Qué le parecen las reflexiones del senador García? Me parecen un disparate, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Primero, a ver, a mí me hubiera gustado saber cuál era la propuesta de reforma de Javier García. La desconozco. Yo tengo un cuestionamiento a un proyecto de ley que hace prácticamente un año que estamos debatiendo a nivel de comisión de asuntos laborales del Senado. Si yo tengo una visión distinta, vengo y presento una visión distinta y digo, para mí la reforma del sistema previsional, que acá nadie dice que no se tenga que reformar, pasa por acá. Eso no sucedió. Es muy fácil decir yo no comparto esta reforma, pero no presento ninguna alternativa. ¿Por dónde debería ir esta reforma? Ellos hablan de esa reforma orgánica por encima o por delante del tema de la reforma de... Sí, eso es lo que hablábamos anteriormente. Yo no veo que esté por delante la discusión de la ley orgánica de la reforma del sistema. Lo que pasa es que acá lo que se habla es de una discusión, en realidad, o el argumento que manejan es de un vínculo entre el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas que no se ha recompuesto después de lo que fueron los años de dictadura. Aunque ya llevamos más de 30 y pico de años de democracia. Claro, no es mi caso. No, pero por eso, claro, pero ¿qué siente un senador del Frente Amplio cuando se adjudica algún tipo de intencionalidad de esas características? No lo comparto, me parece que es injusto. Creo que el Frente Amplio ha demostrado que ha trabajado con total transparencia con las Fuerzas Armadas, buscando la profesionalización de su gestión y tratando de trabajar por el mejoramiento del funcionamiento de esta institución que es relevante para el Estado uruguayo. Los temas de los derechos humanos es otro debate. Las nuevas generaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con ese pasado. A veces sí vemos las declaraciones de algunos nostálgicos que nos preocupan, reivindicando eso como un pasado positivo para la vida del país. Fue una realidad nefasta para el Uruguay, pero esta reforma no tiene nada que ver con eso. No hay animadversión, no hay prejuicios, sino tratar de pensar un sistema con racionalidad, y se está reformando el sistema previsional militar estableciendo condiciones y transiciones que no tuvieron ninguno del resto de los sistemas previsionales cuando fueron revisados. Ninguno del resto de los sistemas previsionales que fueron reformados en el Uruguay tienen condiciones tan ventajosas como esta reforma del sistema previsional militar. Bien, gracias, senador, por habernos... Le quiero hacer una consulta que no tiene que ver con esto, discúlpeme, porque trascendió que hay acuerdo entre los senadores del Frente Amplio para modificar el artículo 17 de la ley trans. A ver, sí, es una ley que estábamos discutiendo, ahora
Recordamos que mañana el empezamos artículo 17 es el que permite, por ejemplo, a los menores de edad someterse al cambio de sexo sin la autorización o... Sí, o sea, o mi de sus posición padres. personal es que eso tiene que salir de la ley. Todavía la bancada de senadores del Frente Amplio no tiene una posición, pero yo creo que ese es un artículo que tiene que salir de la ley porque no responde a una realidad. O sea, solo el 1% de los trans en el Uruguay han operado su sexo y no hay antecedentes de solicitud de menores para ser operados por el cambio de sexo. Por lo tanto, es totalmente razonable que si una persona lo quiere hacer, tome esa decisión siendo mayor de edad. Claro. Entonces, sobre eso hay consenso, probablemente tenga otras modificaciones la ley. ¿Cuándo está previsto que se discuta? Y ahora nosotros empezamos mañana con rendición de cuentas. Por 45 días Ya está, ¿no? estamos abocados a la rendición de cuentas. Probablemente vaya viendo trabajo de los senadores y de los equipos de asesores estas semanas, pero es una ley que probablemente estemos abordando una vez que culminemos la rendición de cuentas. Bien, senador Otegi, muchas gracias por No, habernos gracias. acompañado. Gracias a ustedes.